Buenas tardes. Vamos a continuar con las presentaciones de los temas de cirugía. Bueno, ya ustedes conocen la definición de la obstrucción intestinal. Es en realidad toda situación que va a interferir con el flujo intestinal de gases líquidos y sólidos, ¿no? O sea, se va a interrumpir la evacuación de estos, del contenido de la luz intestinal, ¿no? Tenemos que saber diferenciar lo que es una obstrucción simple y una obstrucción con estrangulación, que generalmente se da en obstrucciones de tipo asa cerrada. La obstrucción simple básicamente es toda aquella perturbación del tránsito intestinal por diferente causa, ¿no? Pero solamente se interrumpe el tránsito. En cambio, en la obstrucción con estrangulación ya se agrega otro mecanismo, ¿no? Que es la falta de irrigación del segmento comprometido o del asa que esté comprometida con la obstrucción. Estos casos van a ser mucho más severos y el manejo también va a tener que ser más intenso, ¿no? Porque ya se da, habiendo una falta de irrigación sanguínea, se va a dar una sobreproliferación de los gérmenes que habitualmente ocupan la luz intestinal, ¿no? Hay varias clasificaciones para los casos de obstrucción intestinal, ¿no? Una de ellas es la de von Wall y von Mannenfeld, ¿no? Que básicamente las clasifica en obstrucciones por estrangulación, y hemos visto donde hay compromiso de la irrigación del segmento comprometido. Estamos hablando en estos casos de las hernias estranguladas, que ya hemos visto en la clase pasada, ¿no? Estrangulaciones internas o hernias internas, la presencia de vólvulos, ¿no? Que son segmentos que se van a rotar sobre su eje y con esta rotación van a comprometer el pedículo y por lo tanto la irrigación, y los casos de invaginaciones, ¿no? Vamos a verlo de repente con ejemplos. El otro tipo de obstrucción es por obturación, donde ya hay obstáculos que van a interferir con el flujo intestinal, como es un tumor extraintestinal, la presencia de adherencias, cuadros inflamatorios, ¿no? Aquellos obstáculos a nivel de la pared intestinal, como son tumores inflamatorios crónicos, pues llámese enfermedad de Crohn, ileitis regional, etcétera, o la presencia de obstáculos a nivel de la luz intestinal, ¿no? En este caso estamos hablando básicamente el ejemplo más cercano que tenemos es el hilio biliar, que estábamos comentando en la clase anterior, ¿no es cierto? Hilio biliar o cálculo biliar impactado en el intestino. La presencia de parásitos es otra causa frecuente, y en general los cuerpos extraños, ¿no? En general, el mayor porcentaje de causas de obstrucción intestinal está dado por el síndrome adherencial, ¿no? Generalmente con un antecedente quirúrgico de por medio, ¿no? En segundo lugar vienen las hernias, cualquier tipo de hernias, y en tercer lugar aparecen ya los procesos neoplásicos, ¿no? Especialmente pacientes de edad avanzada. El 75% de síndrome adherencial, ¿no? Van a ser debidos, como decíamos, a adherencias postoperatorias, ¿no? Y 65-95% de estos van a requerir un tratamiento quirúrgico. Una causa frecuente de obstrucción en la parte quirúrgica son los ilios postoperatorios. Hablábamos de las obstrucciones que se presentan en los pacientes posoperados, ¿no? En estos casos hablamos de ilio prolongado cuando no hay el retorno funcional normal o esperado dentro del cuadro, ¿no? Esto va a depender lógicamente del cuadro por el cual haya sido intervenido el paciente, ¿no? Pacientes que tienen cuadro de peritonitis generalizada de cualquier causa, ¿no? Sea una diverticulitis perforada, una apendicitis perforada, ¿no? Van a desarrollar un cuadro de ilio postoperatorio más prolongado que aquellos pacientes que no son sometidos a un lavado peritoneal, por poner un ejemplo, ¿no? Pero siempre debemos descartar en estos pacientes que tienen un hilo prolongado alguna otra causa, ¿no? Descartando lógicamente las causas metabólicas, como puede ser la hipocalemia, ¿no? Que es la causa más frecuente en pacientes posoperados que han sido sometidos al lavado peritoneal. Descartada esta causa, debemos pensar en otras posibles causas, y la causa más frecuente es la presencia de un foco inflamatorio dentro del abdomen, y dentro de ellos la causa más frecuente es la presencia de abscesos residuales, la existencia de una sutura, si es que hemos hecho una anastomosis, o la presencia de hematomas, ¿no? Descartadas estas posibilidades, ya debemos pensar en otras causas mucho menos frecuentes,
como ya son adherencias de presentación temprana o la posibilidad de un infarto o una trombosis dentro del intestino delgado o del intestino grueso, ¿no? Dependiendo del nivel de la obstrucción. En estos casos siempre hay que valorar si es necesario o no la reintervención del paciente, ¿no? Y para ello debemos afinar los criterios diagnósticos, primero descartando los procesos metabólicos y luego confirmando o descartando la presencia de algún absceso o algún foco inflamatorio intraabdominal. Definitivamente va a requerir manejo quirúrgico, ¿no? A veces se prefiere, ¿no? Hacer una cirugía temprana, ¿no? Para evitar las complicaciones que puedan derivar de la presencia de un absceso o un hematoma residual, ¿no? Y para ello vamos a hacer uso de los medios de diagnóstico, como son la tomografía o la ecografía, que la tenemos más a la mano, ¿no? El uso de sustancia hidrosoluble en caso de obstrucción es discutido, ¿no? Algunos están a favor y otros en contra. Esto va a depender del tiempo de evolución de la enfermedad o del cuadro obstructivo. Ya, generalmente, si es un tiempo de evolución relativamente corta, podemos hacer el uso de sustancia hidrosoluble, que nos va a demostrar el nivel de la obstrucción básicamente, ¿no? Pero no nos va a demostrar la causa probablemente. Y para ello vamos a tener que recurrir a una tomografía que nos va a ayudar así a determinar la causa que está provocando la obstrucción. Otra clasificación es de acuerdo al nivel de la obstrucción o de acuerdo a la embriología del segmento comprometido, ¿no? Hablamos de obstrucciones altas cuando se compromete el estómago o el duodeno, en los cuales el cuadro predominante va a ser la presencia de vómitos, ¿no? Vómitos que van a tener determinadas características. Hablamos de obstrucción media cuando está comprometido el yeyuno, el ilion o el colon derecho, ¿no? Es una obstrucción intermedia donde además de los vómitos se va a agregar marcadamente la distensión abdominal, ¿no? Por el mismo hecho de que el segmento comprometido es mucho más extenso. Y la obstrucción de nivel bajo, nos referimos a colon sigmoides, ¿no? Colon izquierdo y el recto. Generalmente en estos casos la causa más frecuente es los procesos neoplásicos, y en estos casos lo que va a predominar va a ser la distensión de todo el abdomen, ¿no? Otros clasifican la obstrucción en mecánica, ilioparalítico y ilioespástico. Es una clasificación un poco ya no tan práctica, ¿no? Y esta me parece que es la más usada. Hablan en general dos tipos de obstrucción, la mecánica y la funcional, ¿no? La mecánica, cualquier bloqueo físico, un mecanismo físico que va a obstruir la luz intestinal, que puede ser una obstrucción producida por un mecanismo extrínseco, o sea, por fuera de la pared intestinal, un mecanismo intrínseco, o sea, dentro de la pared intestinal, y un mecanismo endoluminal, cualquier causa que provoque obstrucción y que se encuentre dentro de la luz intestinal, ¿no? Y la funcional, ahí estamos ya hablando de todos los ilios, ¿no? Funcionales, sea hipocalemia, sea por problemas neurológicos, ¿no? En estos casos no hay una causa que esté provocando la obstrucción en causa mecánica, y por lo tanto estos pacientes no van a requerir de una intervención quirúrgica. La importancia de esto es saber diferenciar en qué momento es quirúrgico y en qué momento no. Y para ello debemos hacer una exhaustiva anamnesis y examen clínico, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología de la obstrucción? Como ven en la figura, ¿no? Se produce el nivel de la obstrucción y podemos hablar de dos tipos de obstrucción, ¿no? Una obstrucción simple, donde solamente se produce, digamos, la obstrucción al paso del contenido intestinal, y una obstrucción estrangulada, donde aparte de la obstrucción va a haber un compromiso de la irrigación de la pared intestinal, ¿no? En ambos casos los mecanismos van a ser bastante similares, solamente van a diferir en la gravedad del proceso, ¿no? En ambos casos va a haber retención de líquido o acumulación de líquido, y no solamente de líquido, sino también gas, ¿no? Este gas va a ser producido tanto por la luz intestinal, dentro de la luz intestinal, como el aire que es deglutido por el paciente, ¿no? De tal manera que la distensión se va haciendo progresiva, y lo que van a desencadenar esto va a ser los vómitos, ¿no? Además de esto, las bacterias que normalmente están dentro de la luz intestinal van a empezar a proliferar, ¿no? Y dependiendo del nivel de la obstrucción, ¿no? Si es un nivel alto, predominarán los vómitos, como ya dijimos, y los vómitos en este caso van a ser, si es una obstrucción a nivel del estómago, será un vómito acuoso.
Si es por debajo del estómago, a nivel del duodeno y ayuno, ya vamos a encontrar la presencia de bilis, ¿no es cierto? Y si el tiempo de evolución es bastante prolongado, la presencia de bacterias, ¿no?, y la proliferación de las mismas va a hacer que estos vómitos ya tengan una característica fecaloidea, ¿no? Inicialmente, cuando se produce la obstrucción, el organismo trata de romper la obstrucción y para ello, ¿no?, empieza a producir mayor secreción de contenido dentro de la luz intestinal. Eso por un lado. Y por otro lado, los movimientos peristálticos del intestino van a ser más fuertes, más frecuentes, más seguidos, ¿no?, tratando justamente de romper la obstrucción. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar en el paciente va a ser, ¿qué vamos a encontrar? Un aumento del peristaltismo, ¿no es cierto? Pero lo más importante va a ser la presencia de cólicos, ¿no?, por el aumento del peristaltismo intestinal. Sin embargo, ya cuando el cuadro está mucho más avanzado, ¿no?, y ya hay signos peritoneales por la irritación o por el compromiso de la pared intestinal, los ruidos hidroederos van a desaparecer. De tal manera que vamos a encontrar una ausencia de ruidos hidroederos, lo que va a predominar es la distensión y el timpanismo, ¿no es cierto? Todo eso va a estar en relación al tiempo de evolución de la enfermedad. Como decíamos, cuando la obstrucción tiene un componente ya vascular, este cuadro es mucho más severo porque aparte del desequilibrio hidroelectrolítico que va a producir la retención de líquidos a este nivel y la pérdida por la producción de vómitos, ¿no?, se va a producir en estos casos el trastorno hidroelectrolítico va a ser el predominante, de tal manera que lo más importante en estos casos va a ser la rehidratación y corregir estos efectos, ¿no? Sin embargo, cuando ya está estrangulado, no solamente va a ser la pérdida de líquido electrolítico, sino también el estado tóxico del paciente, ¿no? Porque al haber compromiso de la pared intestinal, va a haber una translocación bacteriana inicialmente y un cuadro séptico si es que hay perforación ya de la pared intestinal, ¿no es cierto? Entonces, aquí no solamente vamos a tener que corregir los líquidos electrolitos, sino tener que ser más agresivos con el manejo de antibióticos, ¿no es cierto? Y lógicamente determinar en la brevedad posible la causa de la obstrucción para poder corregirla y evitar el cuadro de toxicidad en el paciente. Bueno, este es un cuadro, un resumen de la fisiopatología que ya hemos visto, es similar, ¿no? Hay una serie de cambios del trastorno ácido básico, ¿no?, la pérdida de potasio, sodio, etcétera. Y estas es un resumen, ¿no?, de las causas de repente más frecuentes de obstrucción intestinal. Arriba a la izquierda de la pantalla tenemos la presencia de una hernia que está encarcerada o puede estar estrangulada, ¿no?, dependiendo de el tipo de hernia que estemos evaluando. La intususcepción, que ya la conocen, que es, ¿no?, prácticamente como si un segmento del intestino se metiese dentro de otro segmento, ¿no es cierto? De tal manera de que esto va a producir no solamente un cuadro obstructivo, sino también un compromiso de la pared intestinal, ¿no? Y la causa más frecuente, la presencia de bridas o adherencias, ¿no?, que son, digamos, secuelas del proceso inflamatorio en un paciente que ha sufrido un problema inflamatorio dentro del abdomen, ¿no? Y esta causa que no es muy frecuente, la presencia de vólvulos, que tiene relativa frecuencia dentro de nuestro medio, ¿no?, que significa la torsión del eje de un segmento del intestino, ¿no?, comprometiendo la irrigación de este segmento. Acá tenemos un ejemplo, vean, de bridas y adherencias, paciente que ha sufrido un proceso inflamatorio intenso dentro del abdomen, vean cómo se forman las adherencias, ¿no? Y en realidad el manejo es bastante difícil en estos casos porque la separación de los segmentos comprometidos acá tiene que ser bastante fina, porque vean acá el gran componente inflamatorio de las asas intestinales hace que estas asas sean friables. Si no hacemos una separación con bastante cuidado, corremos el riesgo de abrir la serosa del intestino y generar perforaciones, que a la larga van a llevarnos a la presencia de fístulas, ¿no? Vean acá igual, adherencias, ¿no? En este caso son más firmes, acá son más laxas, ¿no?, dependiendo del tiempo de evolución del cuadro. Eso es lo que les decía, la intususcepción, como en este caso el segmento ilial se ha metido dentro del ciego, ¿no?, se ha invaginado, ¿no?, y va a tener una asa intususceptada, ¿no?,
y un asa que la va a cubrir, comprometiendo la irrigación del segmento que está incluido dentro del ciego, ¿no es cierto? Este caso es más frecuente en niños, no es tan frecuente en adultos, pero sin embargo sí se debe tener en mente al momento de hacer el diagnóstico diferencial. Las adherencias, que ya las hemos mencionado, ¿no? En este caso son adhesiones producto de la cicatrización del proceso inflamatorio, ¿no? Y el vólvulo que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Este es un gráfico más explícito de lo que es un vólvulo. Vean, tremendo segmento comprometido, ¿no? La particularidad del vólvulo es de que generalmente se produce a nivel del sigmoides, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la cantidad de gérmenes a este nivel es bastante elevada en comparación al intestino delgado, de tal manera que tenemos un asa cerrada acá, con una cantidad de gérmenes que van a ir proliferando en forma geométrica o logarítmica, ¿no? Y que se va a acentuar esto por la falta de irrigación, ¿no? De tal manera que el proceso tóxico en estos casos va a ser mucho más severo, ¿no? Una característica del vólvulo sigmoides es que en los exámenes radiográficos, como vemos, vamos a encontrar imágenes que son típicas de esta patología, ¿no? Como es la presencia de un asa en omega, se le llama, ¿no? Porque tiene la forma de una omega, ¿no es cierto? Como una herradura invertida, ¿no? Dada por este segmento que está comprometido, ¿no? O también la imagen en grano de café, ¿cierto? ¿Han visto, recuerdan el grano de café, ¿no es cierto? El que no estaba molido. Tiene esta imagen, ¿no? Como una hojuela partida por el centro, ¿cierto? Entonces, si uno ve una placa y ve imagen en grano de café, la primera posibilidad será vólvulo de sigmoides, ¿no? ¿Ya? Este es el segmento resecado, pieza operatoria. Esta es una causa de obstrucción bastante rara, un vólvulo esplénico. El vaso ha rotado sobre su eje, sobre el hilio esplénico, y ha jalado el ángulo esplénico del colon, produciendo la rotación y la obstrucción, ¿no? Son cuadros bastante raros. Este caso sí es relativamente frecuente, especialmente en niños, la presencia de divertículo de Meckel. ¿Recuerdan lo que es el divertículo de Meckel? Es un rezago embrionario, ¿no? Del conducto búfalo-mesentérico, ¿no es cierto? ¿Ya? Es un rezago que muchas veces puede producir no solamente cuadros obstructivos, sino, como mencionábamos en la clase anterior, puede producir cuadros de sangrado, ¿no? Porque generalmente está asociado a la presencia de tejido ectópico, ¿no? Especialmente tejido gástrico o tejido pancreático, ¿ya? Es una causa poco frecuente en el adulto, pero sí relativamente frecuente en pacientes pediátricos. Esto es el hilio biliar, ¿no? Lo característico aquí en el hilio biliar, ¿qué va a ser? Aparte del cuadro obstructivo, aerobilia, ¿no es cierto? La presencia de aire a nivel de vías biliares. Entonces, si usted ve un paciente con un cuadro obstructivo, ¿no? Y encuentran gas a nivel de las vías biliares o dentro de la vesícula, inmediatamente tienen que buscar la presencia de una masa o cuadro obstructivo dependiente de un cálculo que ha pasado al intestino delgado, ¿no es cierto? Esta es una causa poco frecuente de obstrucción. Generalmente las diverticulitis, como su nombre lo dice, dan más proceso inflamatorio por perforación del divertículo. Sin embargo, cuando hay cuadros de diverticulitis a repetición, o sea, diverticulitis crónica, el proceso inflamatorio va a llevar a que el intestino, o la luz del intestino, se fibrose progresivamente y lleve a un cuadro de estenosis. Y esta estenosis progresiva puede llegar a producir una obstrucción intestinal a nivel del colon, que es la zona más frecuente, ¿no? Especialmente sigmoides. Y es importante tenerlo en cuenta porque, como habíamos mencionado anteriormente, la causa más frecuente de obstrucción en pacientes de edad avanzada, ¿cuál es? Procesos neoplásicos, ¿no es cierto? Y fundamentalmente a nivel del colon izquierdo. Entonces, y estos cuadros de diverticulitis también son frecuentes en pacientes de edad avanzada, entonces tenemos que hacer la diferenciación, si es una neoplasia o es un cuadro de diverticulitis, ¿no? Y para ello, como decíamos, hacer una buena historia clínica, ver si el paciente ha tenido unos cuadros de diverticulitis a repetición, ¿no? Porque el manejo va a ser totalmente diferente. Veamos este caso, ¿no? Paciente de 18 años, acude de emergencia, dolor abdominal tipo cólico en mesogástrios. Tiene antecedente de apendicectomía
una peritonitis por apendicitis perforada. Ya desde ese diagnóstico nosotros nos imaginamos cómo estuvo el paciente, ¿no es cierto? Un abdomen totalmente peritoneal, con secreción dentro de toda la cavidad abdominal, los 4 cuadrantes, y por lo tanto este paciente ha tenido que ser sometido a una laparotomía, ¿no? Y un lavado de toda la cavidad, un lavado intenso. Hemos tenido que manipular las asas intestinales y por lo tanto ya podemos adivinar cómo va a terminar este paciente, ¿no? Bueno, eso como antecedente, ¿no? Y al examen tiene un abdomen distendido, timpánico, contractura muscular en mesogastrio y ruidos hidroaéreos metálicos, ¿no? Un timbre metálico. ¿Cuál sería la causa más frecuente? Fácil, ¿no? Lo más probable que sea virilidad de adherencia. ¿Podría ser una apendicitis recurrente? ¿Qué es una apendicitis recurrente? Es aquella apendicitis que se presenta en un paciente que ya ha sido operado anteriormente de apendicitis, ¿no es cierto? Pero en el cual no se ha resecado totalmente el apéndice y ha quedado un muñón relativamente largo como para producir un nuevo cuadro de apendicitis, que no va con el caso, ¿no es cierto? Ya no es la clínica que presenta, generalmente se repetiría el mismo cuadro de apendicitis. Divertículo de Meckel podría ser, ¿no es cierto? Paciente de 18 años, relativamente joven, ¿no? Virilidad de adherencias, de lejos la causa más probable, ¿no es cierto? Gastroenteritis, estaría un paciente con cuadro diarreico, lo más probable, ¿no? Y hernia crural en el examen no nos menciona la presencia de tumoraciones, por lo tanto la alejamos. La respuesta en este caso sería virilidad y adherencias, ¿no? Causa más frecuente de obstrucción intestinal postoperatoria, igual le hemos mencionado. Adherencias, ¿no es cierto? Igual la causa más frecuente de obstrucción intestinal en Lima es, para suerte nuestra de los que vivimos acá en Lima, tenemos la suerte de contar con servicios de salud a la mano, ¿no es cierto? Entonces cualquier problema quirúrgico inmediatamente resuelto por cirugía y por lo tanto la frecuencia de obstrucciones por virilidad de adherencia va a ser de lejos la causa más frecuente en Lima. Pero si nos preguntaran en Puno, lógico, ¿no? Presencia de vólvulos sería la causa más frecuente. Bueno, o sea, siempre tengan presente cuál es la zona o la población de referencia, ¿no? En el adulto la causa más frecuente de obstrucción intestinal es, a ver, cáncer. Estamos hablando de adultos, no estamos hablando de adultos mayor. Cáncer, difícil, ¿no? A no ser que nos digan adultos mayores, ¿no? Por encima de 60 años, 65. Hernia estrangulada no es tan frecuente, puede ser una causa, pero no es la más frecuente. Vólvulo intestino delgado igual, intususcepción son casos raros, ¿no? Y de lejos, virilidad de adherencias postoperatoria es la causa más frecuente. Están hablando de adultos en general, ¿no es cierto? En nuestro medio la obstrucción del intestino grueso tiene como primera causa, acá sí hay que pensarlo bien, ¿no? Neoplasia de colon izquierdo, diverticulitis, vólvulos sigmoides, hernias, invaginaciones. Invaginación es difícil, ¿no? Colon izquierdo están hablando, perdón, intestino grueso. Hernias, intestino grueso y hernias son poco frecuentes, excepto las hernias por deslizamiento. Vólvulos sigmoides no es, la población de nosotros no es predominante vólvulo, a no ser que hablemos de zonas de gran altura, ¿no? Cerro de Pasco, Puno, Huaraz, ¿no? Diverticulitis, generalmente es pacientes de edad avanzada, ¿no? Pero la primera posibilidad, ¿cuál sería? Acá han marcado todos, ¿no? De todos, aunque no mencionan la edad o el grupo etario, ¿no? Estaría entre diverticulitis y neoplasia de colon izquierdo, pero de lejos la neoplasia de colon izquierdo en relación a diverticulitis es la causa más frecuente. Como les decía, diverticulitis generalmente va asociado a cuadros inflamatorios, a cuadros de peritonitis por perforación del divertículo. Son poco frecuentes los casos de obstrucción por diverticulitis, ¿no? Excepto en los casos de diverticulitis crónica, ¿no? Bueno, volviendo al cuadro de obstrucción, acá este es un resumen
del cuadro clínico, ¿no es cierto? Habíamos mencionado que en la obstrucción intestinal el intestino trata de romper la obstrucción y por lo tanto se presenta el dolor abdominal. ¿De qué tipo? Cólico, ¿no es cierto? Los vómitos, dependiendo del nivel de la obstrucción, serán acuosos si es estómago, biliosos o biliopancreáticos si es intestino medio, o fecaloideos si es un nivel más bajo y un tiempo de evolución relativamente prolongado. No. La falta de eliminación de heces y gases es un dato que lo va a proporcionar el paciente, o el paciente va a venir hasta 24 horas con dolor abdominal y lo que le llama la atención es que no evacúa gases, ¿no? Y la distensión abdominal progresiva y dependiendo del nivel de la obstrucción, ¿cierto? Con repercusión del estado general si es que hay un compromiso vascular del segmento comprometido. Los tipos de dolor, este es un cuadro resumen, el tipo cólico, constricción, el tipo de distensión y el inflamatorio, ¿no? El tipo cólico, ya saben ustedes, es intermitente, la intensidad es variable dependiendo de la obstrucción y es característica de todos los procesos obstructivos mecánicos, ¿no es cierto? Simples, llámese una obstrucción por una brida o por un hilio biliar. El tipo constricción es un dolor continuo, intenso y permanente y es característico de los procesos de estrangulación, o sea, donde hay compromiso vascular. Este es un tipo de dolor que se presenta generalmente en infartos o trombosis mesentérica, donde hay un marcado compromiso de la circulación, ¿no? Y el dolor se hace continuo, permanente, ¿no? No hay mucha reacción peritoneal en estos casos. Lo que más llama la atención es un dolor que no guarda relación con el cuadro o con el examen clínico que nosotros hagamos al paciente. Y la distensión, lógicamente, ya es por distensión de la pared, esto va a producir dolor, ¿no? que generalmente es progresivo y es característico del tipo ilioparalítico, ¿no? Y el inflamatorio, cualquier proceso inflamatorio, apendicitis, diverticulitis, ¿no? Cualquier perforación intestinal, ¿no? En lo cual lo más llamativo va a ser la presencia de signos peritoneales. Entonces, cuando le pregunten cuáles son las características del dolor abdominal en la obstrucción del intestino delgado, ¿cuál es? ¿Cuál de ellos? ¿Cólico y periódico? ¿Qué entiende por periódico? Cólico es, ¿no es cierto? Ya, ¿qué entiende por periódico? Que se presenta hoy día, calma, y de cada una semana, un mes, nuevamente se presenta, ¿no? O sea, periódicamente viene el dolor, ¿ya? Que no es el tipo de una obstrucción de intestino delgado. Sordo y constante, ni sordo ni constante, ¿no es cierto? ¿Ya? Es cólico y permanente, es cólico, pero el dolor no es permanente. Es cólico e intermitente, ¿no? Duele, calma un poco, nuevamente viene el espasmo, nuevamente se produce el dolor y así. Se va repitiendo hasta que el intestino se cansa de contraerse y llega un momento en que prácticamente hay ausencia de ruidos hidroaéreos, ¿no? Sordo intermitente no es, entonces nuestra respuesta sería la pregunta D, ¿no es cierto? ¿Cuál es el primer hallazgo que se presenta en la obstrucción intestinal media? ¿Por cuál van? ¿Distensión abdominal? No tanto, ¿no? Dolor cólico, puede ser vómitos, ictericia, no tiene nada que ver con cuadro obstructivo, no, la ictericia con cuadro obstructivo, nada que ver, ¿no es cierto? Dificultad para alimentar flatos, tampoco. ¿Con cuál se van? Los vómitos generalmente, o sea, lo primero que va a producir el cuadro obstructivo va a ser la reacción del organismo, ¿no? Que va a ser tratar de romper la obstrucción. Una vez que la distensión se hace más progresiva, estamos hablando de una obstrucción media a nivel del intestino medio, recién se hace presente la distensión y posterior a eso la eliminación de vómitos, ¿no? ¿Ya? Entonces en este caso la respuesta sería dolor cólico, ¿no? Y hablando de vómitos, ¿no? Como decíamos, va a depender del nivel de la obstrucción, ¿no? Contenido gástrico, el estómago produce un contenido, una secreción, deben haberla visto ustedes, lo que han dicho internados están haciendo, ¿no? El tipo de secreción gástrica es acuosa, fluida, ¿no es cierto? Blanquecina, ¿no? Cuando ya se acompaña de bilis o restos alimentarios, ya estamos sospechando que la obstrucción es de un nivel un poco más bajo, ¿no? Yeyuno, ilion puede ser, ¿no? ¿Ya? Y esto generalmente ya producido por reflujo de Sasa y hay una incompetencia para la retención del jugo gástrico a nivel del píloro, de tal manera que hay un reflujo de ese contenido hacia el estómago, ¿no?
Y la presencia de un vómito fecaloideo ya nos habla uno de un nivel bajo, ¿no? Donde predominan las bacterias y hay una gran degradación del contenido intestinal, ¿no? Y por otro lado, nos habla también de un tiempo de evolución relativamente ya prolongado, ¿no es cierto? ¿Ya? De evolución de la obstrucción, ¿no? La falta de heces y gases, ¿no? Generalmente cuando es agudo hay ausencia, digamos, no tanto de la evacuación de heces como la eliminación de gases. En cambio, en cuadros obstructivos crónicos, en realidad a mí no me gusta usar el término crónico, yo prefiero hablar de síndromes suboclusivos, los cuales lo primero que se presenta es la falta de evacuación de posiciones, ¿no? Y posteriormente ya cuando es una obstrucción más franca, más total, digamos, la falta de eliminación de gases, ¿no? De acuerdo a la localización y a la antigüedad puede ser una localización alta, ¿no? De tal manera que la distensión abdominal o abdominal acá puede ser precoz, ¿no? Generalmente con procesos que están produciendo obstrucción a nivel del duodeno, estómago, ¿no? Y la distensión es mínima en esos casos, ¿no? Porque no hay tanto compromiso, no hay tanta asa intestinal comprometida. En cambio, cuando ya es una obstrucción cierto tiempo de evolución, ¿no? Es una obstrucción a nivel bajo, la distensión es mucho más manifiesta como vemos en este cuadro, ¿no? Paciente que parece que estuviera embarazado, ¿no? O que tuviera una citis, la total distensión. Ese es un cuadro para tratar de diferenciar entre una obstrucción de intestino delgado y una obstrucción de intestino grueso, ¿no? El comienzo, generalmente cuando es intestino delgado es brusco, mientras que en el intestino grueso, que tiene una gran capacidad de reservorio, el inicio generalmente es solapado, es más lento, ¿no? El dolor en intestino delgado, el mesogastrio o epigastrio, es tipo cólico, mientras que el intestino grueso, fundamentalmente la distensión empieza por el abdomen inferior y va progresando en forma lenta, ¿no? Los vómitos, cuando es una obstrucción de intestino delgado, son más precoces, ¿no? Y más abundantes. En cambio, en intestino delgado son poco frecuentes y a veces incluso no puede no haber vómito, ¿no? Por el mismo hecho de la gran capacidad de reservorio que tiene el colon, ¿no? La falta de heces y gases en intestino delgado puede que el paciente no refiera la falta de eliminación de heces y gases, puede que el paciente refiera que ha hecho deposición o incluso pueden tener cuadros diarreicos, ¿no? O simular cuadros diarreicos. En cambio, en intestino grueso sí, la falta de heces y gases va a ser absoluta, ¿no? Total. El estado general, como decíamos, en intestino delgado va a haber un deterioro rápido del cuadro del estado del paciente, ¿no? En cambio, en el intestino grueso se altera tardíamente siempre y cuando sea una obstrucción simple, porque como hemos visto, si es una obstrucción en asa cerrada con compromiso vascular, con estrangulamiento, el compromiso séptico va a ser mucho más marcado. Y el examen radiográfico en intestino delgado va a tener determinadas características que mejor las vemos con las placas, ¿no? Y la presencia o el hecho de realizar enema opaco nos va a demostrar la presencia de un colon que no está distendido, ¿no? Lo cual no va a ser no es recomendable realizarlo en obstrucción de intestino grueso, ¿no? Porque dependiendo del tiempo de evolución podemos provocar una perforación a este nivel. Esa es la diferencia en cuanto a imágenes, vean, cuando es una obstrucción de intestino delgado, vamos a ver estas imágenes. Uno, los niveles hidroaéreos, ¿no? La presencia de arcos que corresponden a las asas delgadas comprometidas. Los niveles hidroaéreos, se dice que cuando haya más de 5 o 6 niveles hidroaéreos, esto ya corresponde a una obstrucción mecánica, ¿ya? Y la imagen en cuenta de Rosario que vemos acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto es lo típico a nivel del intestino delgado. Y vamos a ver otra placa donde vemos esto que es típico, ¿no? Cómo diferenciar si es intestino delgado o es intestino grueso. El intestino delgado, cuando se compromete o es obstruido, aparte del edema de la mucosa, vamos a encontrar esta imagen en pila de monedas, ¿cierto? ¿Y por qué se produce esta imagen? Porque las válvulas conniventes van a atravesar la pared intestinal, digamos, de un extremo a otro. ¿Ven? ¿No? Son como líneas que van de un extremo, de un lado a otro, ¿ya? A diferencia de la imagen en el colon, que vamos a ver más adelante,
nuevamente los niveles hidroaéreos, ¿no? Asa de intestino delgado, ¿no? Las imágenes lineales que cruzan de un extremo a otro, ¿ya? Esa es una radiografía de abdomen de un paciente echado, pero tomado en forma tangencial, ¿no? ¿Por qué pedimos en forma tangencial? La idea en un cuadro de obstrucción intestinal es pedir una radiografía de abdomen simple, pero con el paciente de pie, ¿no es cierto? Para evidenciar qué cosa, los niveles, ¿no es cierto? El aire se ve hacia arriba y el líquido queda depositado abajo. Si el paciente no pudiera levantarse, es un paciente que probablemente esté tan tóxico que ya tiene compromiso de conciencia, le vamos a pedir una radiografía de cúbito, ¿no es cierto? Pero de cúbito con incidencia lateral, lo cual nos va a permitir ver los niveles. No le vamos a pedir una de cúbito y con incidencia frontal, ¿no es cierto? Porque ahí no vamos a ver niveles. Todo el líquido va a estar depositado en la parte más declive y como el paciente está echado, no vamos a poder diferenciar los niveles, ¿no es cierto? Entonces, el paciente que no se puede parar, pedirle una radiografía echado, pero con incidencia lateral. Y estas son las imágenes típicas en obstrucciones a nivel del colon, ¿no? No se ven, miren, no se ven tantos niveles hidroaéreos como en obstrucción de intestino delgado, ¿no? Sí se ve una asa bastante dilatada, ¿no? Y acá, bueno, no se ve bien las imágenes de las austras, que también salen de un extremo, pero que no llegan a atravesar todo el diámetro de la luz, ¿no? Ven acá una austra, ¿no? No llegan a pasar de un lado a otro, ¿ya? Esta es la presencia de un vólvulo. Y veamos este caso. En una radiografía simple de abdomen, ¿cuál de las siguientes imágenes es característica del vólvulo sigmoides? Creo que ya lo hemos mencionado. Presencia de niveles hidroaéreos va a haber, ¿no es cierto? Van a encontrar, pero no es característico, puede ser cualquier obstrucción intestinal. Distensión de la zona iliocecal, ¿va a haber o no va a haber? ¿Qué dicen? Sí va a haber, ¿no es cierto? Porque si es una obstrucción de un vólvulo sigmoides, en forma retrógrada esa obstrucción va a hacer que el asa proximal, digamos, ¿no? Se va a distender de tal manera que también va a haber distensión de la zona iliocecal, pero eso no es característico del vólvulo sigmoides. Gran distensión del asa sigmoidea, lógicamente, ¿no? Si es un vólvulo sigmoides, toda el asa sigmoidea tiene que estar distendida. Opacidad difusa del abdomen, ¿habrá o no? Es típico, ¿no es cierto? ¿No? Y velamiento del psoas, que generalmente se ven en procesos inflamatorios intraabdominales con presencia de líquido a nivel de la cavidad, ¿no es cierto? No es típico del vólvulo sigmoide. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La C, ¿no es cierto? Gran distensión del asa sigmoidea. Ahí la respuesta, o bueno, dentro de las alternativas lo más lógico hubiera sido poner la imagen en grano de café o una imagen en omega, ¿no es cierto? Que es típico del vólvulo sigmoide. Bueno, en cuanto al diagnóstico de una obstrucción intestinal, relativamente simple, ¿no es cierto? Paciente que llega vomitando con cuadro doloroso, ¿no? Distensión abdominal, o sea, prácticamente por el examen físico uno ya hace el diagnóstico. Lo importante, como les decía, es diferenciar entre un hilio funcional o una obstrucción mecánica, ¿no? Al examen clínico, ¿qué vamos a buscar? ¿Cuál es la primera causa de obstrucción intestinal? Bridas de adherencias. Y si estamos sospechando en bridas de adherencias, vamos a buscar cicatrices, ¿no es cierto? Paciente que ha sido operado. Si viene un paciente y no tiene cicatrices, ¿seguiremos pensando que es una brida o una adherencia? Bien raro, ¿no es cierto? Hay bridas congénitas, ¿eh? Hay bridas congénitas, pero no es lo más frecuente. Entonces, un paciente que viene sin cicatrices, alejo un poco la posibilidad de bridas y adherencias. ¿Y qué busco? Tumoraciones, ¿no es cierto? Voy a buscar las hernias, ¿no? Umbilical, inguinal, las más frecuentes, ¿no es cierto? No encuentro tumoraciones, ya voy buscando otras causas, ¿no? Ya las menos comunes, ¿no? Pero de lejos las más frecuentes, bridas y adherencias, y en segundo lugar las hernias. ¿Sí? Si no tengo mayores datos, ya tengo que recurrir a los exámenes por imágenes, ¿no es cierto? La radiografía es de pie y de cúbito, ya hemos mencionado, ¿no? Buscar niveles hidroaéreos, buscar las asas, la presencia de aerobilia prácticamente nos hace ya un diagnóstico. Neumatosis, ¿saben lo que es la neumatosis? Es la presencia de gas a nivel de la pared del intestino, ¿ya?
Y eso es un signo ominoso porque significa que ya la pared del intestino está comprometida y la presencia de gérmenes a ese nivel está prácticamente lesionando, dañando toda la pared, ¿no? Y lo más probable es que este paciente esté sumamente tóxico. Y el neumoperitoneo, la presencia de aire en la cavidad, ¿no es cierto? ¿Qué nos indica el neumoperitoneo? Que ya se produjo una perforación, ¿no? De cualquier tipo, ileal, por apéndice, gástrica, lo que sea, el neumoperitoneo simplemente nos dice que ya se abrió una parte del intestino, ¿no es cierto? Tránsito intestinal en pacientes con obstrucción intestinal, a no ser de que sea una obstrucción, una suboclusión, puede estar indicado. Generalmente no está indicado hacer un tránsito intestinal en pacientes con cuadros obstructivos agudos, ya está contraindicado. Y la tomografía sí nos va a ayudar bastante en precisar la causa de la obstrucción, ¿no? Si es un tumor, si es un divertículo, ya nos orienta hacia la causa más exacta de la obstrucción. Veamos este caso, paciente de 60 años, varón, 36 horas de enfermedad, o sea, un día y medio, ¿no es cierto? Y medio, caracterizado por dolor abdominal generalizado, no está localizado, estreñimiento, tensión e hipersensibilidad a la palpación. La radiografía de abdomen muestra imágenes en ASA en omega. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya prácticamente se ha hecho el diagnóstico, ¿no es cierto? ¿A qué corresponde? Vólvulos sigmoides. Vólvulo de ciego, ¿puede ser? Generalmente no da una imagen muy semejante, pero no es tan grande. Recuerden, comparen la longitud del ciego con la del sigmoides. ¿Ya? El vólvulo de colon a nivel del ángulo esplénico son sumamente raros, como he dicho, una apendicitis aguda complicada, de lejos no está dentro del cuadro, y la diverticulitis complicada, que es muy similar en cuanto a presentación clínica con la apendicitis. De lejos, la causa o la respuesta sería vólvulo de sigmoide, ¿no es cierto? Y en cuanto al manejo de la obstrucción intestinal, ya hemos hecho un adelanto, ¿no es cierto? Va a depender si es una obstrucción simple o es una obstrucción con estrangulamiento. Básicamente, un paciente con obstrucción, hemos visto, recuerden la fisiopatología, un paciente que está perdiendo bastante líquido, que está acumulando bastante líquido, no solamente líquido, sino también electrolitos, y ese paciente va a estar con un trastorno hidroelectrolítico, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el manejo de soporte, ¿no? Colocar una sonda nasogástrica, recuerden que la mayor cantidad de aire dentro del cuadro obstructivo es el aire que ingiere el paciente, ¿no? El aire que es glúteo, ¿ya? Entonces lo ponemos en NPO, le colocamos una sonda nasogástrica, la reposición hidroelectrolítica es de cajón lo más importante en ese momento, ¿no? Y esto de manejo no quirúrgico por 48 72 horas, esto va a depender del estado en que encontremos al paciente. Si es un paciente porque no luce tóxico, un hemograma que no es patológico, nos dará tiempo a poder evaluar y de repente darle una chance, ¿no? Porque un gran porcentaje de pacientes con bridas y adherencias pueden resolverse solo con manejo médico, ¿no? Pero no vamos a esperar que ese paciente empiece a ponerse tóxico para operarlo, ¿no? Entonces, esto es bastante relativo, ¿ya? De preferencia, si un paciente que ya tiene compromiso hemodinámico y compromiso sensorio, esos pacientes tienen que entrar a la parotomía, ¿cierto? Los pacientes con brida de adherencias sometidos a una cirugía, eso no significa que con esto ya se haya resuelto el problema de la obstrucción, ¿no? Este paciente igual tiene gran riesgo de volver a presentar un cuadro obstructivo por la misma causa, ¿no? Brida de adherencias. Bueno, lo que mencionamos en cuanto a la chance que le podemos dar al paciente, ¿no? La cirugía temprana versus la observación. En general, dependiendo del estado hemodinámico, el estado del paciente, tenderemos a hacer una cirugía temprana en pacientes que tengan un gran compromiso del estado hemodinámico o veamos que su hemograma pues no es relativamente o es patológico, ¿no? Algunos datos para definir esta cirugía temprana: el volumen y la característica del drenaje por zona nasogástrica, ¿no? Si tenemos un drenaje o una secreción de tipo fecaloideo, definitivamente este paciente ya lleva tiempo con la enfermedad y eso definitivamente no se va a resolver espontáneamente.
¿no? Y al contrario, el hecho de ser fecaloideo ya nos está indicando que ese paciente va a estar yendo a un cuadro tóxico y por lo tanto tenemos que resolver con premura esta situación, ¿no? Esto de los controles radiográficos está en relación al manejo no quirúrgico, a la chance que le podemos dar. Realmente si tenemos, como decíamos, más de 6 niveles tiroideos, prácticamente sería una indicación quirúrgica, ¿no? La presencia de taquicardia, hipotensión, fiebre, rebote, leucocitosis, ya esto nos está indicando un compromiso séptico del paciente y por lo tanto tenemos que someterlo a una cirugía temprana, ¿no? El diagnóstico de infarto intestinal realmente es bastante difícil. Hemos tenido pacientes que han tenido trombosis mesentérica, infarto intestinal y realmente el diagnóstico en estos casos es por descarte generalmente. Descartado todos los otros procesos, generalmente ya como última posibilidad siempre queda este infarto intestinal, especialmente pacientes de edad avanzada y pacientes que tienen alguna cardiopatía de fondo, ¿no? Pacientes fibriladores especialmente, ¿no? Esos pacientes van a disparar émbolos y estos émbolos en algún momento van a producir una trombosis mesentérica con el consiguiente compromiso vascular del intestino, ¿no es cierto? Profilaxis antibiótica dentro del manejo quirúrgico, ya si es un paciente con un cuadro definido, no va a meritar profilaxis, no va a tener que ser sometido a tratamiento, ¿no? Y al momento de hacer, si es un paciente con brida de adherencias, como decíamos, la disección, la separación de las asas tiene que ser con sumo cuidado, ¿no? Y evitar los desgarros o las posibles perforaciones. Cuando tengamos la presencia de desgarros o perforaciones múltiples, tendremos que hacer la rafía de los segmentos comprometidos, pero tendremos que proteger esas suturas, ¿no? Generalmente recurriendo a ostomías, ¿no? Dependiendo del nivel de la perforación. Y esto de desolisis selectiva realmente no hay nada concreto, hay varios trabajos que tratan de prevenir la formación de adherencias en un paciente postoperado, pero en definitiva no hay nada demostrado. Lo mismo, vean el cuadro inflamatorio, la adherencia de las asas. La idea es liberar estas adherencias con sumo cuidado de tal manera de que en lugar de producir un bien al paciente no le hagamos más daño al perforar las asas, ¿no? Es sumamente difícil, pero es bastante laborioso, ¿no? ¿Ya? Y cuando tengamos compromiso vascular de un segmento comprometido, tenemos que evaluar primero la vitalidad del intestino, ¿no? Y para eso, pues, tenemos que estimular a que el intestino recobre o recupere el flujo sanguíneo, ¿no? Para ello, cubrimos el segmento comprometido con una gasa caliente por unos 5 o 10 minutos y evaluamos si recupera o no la coloración típica de las intestinas, ¿no? Estos de fluoresceína, con endovenosa con lámpara ultravioleta son, en realidad, no se hace con frecuencia, son simplemente referencias. El second look, pacientes especialmente que han sido sometidos a una laparotomía y hemos encontrado infarto, trombosis mesentérica, ¿no? Esos pacientes generalmente tienen que ser sometidos a una segunda intervención o una laparotomía o laparoscopía para determinar si el proceso de infarto o de trombosis ha progresado o se ha detenido con el manejo que le hemos dado, ¿no? Lo más probable es que hemos tenido que hacer una resección intestinal en estos casos. En pacientes que tienen asa cerrada, llamemos el caso del vólvulo, ¿no? Un paciente con un vólvulo con compromiso ya de la pared, en estos casos no vamos a producir la devolvulación, o sea, no vamos a derrotar, porque lo que vamos a hacer, si hacemos esta devolvulación, va a ser simplemente que todo el contenido que está dentro del asa, ¿no? Regrese hacia los segmentos proximal y distal y se produzca un cuadro más tóxico en el paciente, ¿no? La idea es, ya que lo tenemos, digamos, bloqueado ese segmento que está necrosado, resecar de la raíz, o sea, de los segmentos que están libres, ¿no? Resecar todo ese segmento y luego ya procederemos a hacer una anastomosis o de repente una colostomía, dependiendo de cómo esté el paciente, ¿no es cierto? Cuando hacemos sutura de múltiples enterotomías, cuando tenemos varias zonas que están desgarradas, ahí tenemos que valorar si es que hacemos solamente la rafía, o sea, la sutura de los segmentos comprometidos, o hacemos ya una resección en bloque. La idea siempre que operamos intestino es tratar de ser lo más económico posible. O sea, para nosotros fácil, podemos resecar un buen segmento, ¿no? Que tenga varias perforaciones, reseco ese segmento y bien para mí, ¿no? Me ahorro todo el trabajo de estar suturando perforación por perforación. Sin embargo, el comprometido va a ser el paciente, porque va a quedar con un síndrome de intestino corto probablemente, ¿no? Entonces ese paciente va a tener una morbilidad mucho más ominosa, ¿no es cierto? Paciente con intestino corto, el manejo es sumamente difícil. Entonces la idea es siempre tratar de ser económico. Si tengo que hacer varias
rafías, a no ser que todas las rafías estén en un segmento relativamente corto, ¿no? Pero si tengo así perforaciones bastante espaciadas, no voy a hacer resección. Simplemente hago rafías y veo alguna manera de proteger esas rafías y que no se vuelvan a abrir mediante la confección de una ostomía, de preferencia, ¿no? Vean, eso es a eso me refería, cuando tenemos que hacer tenemos varios segmentos de intestino comprometidos con perforación, hago la rafía, ¿no? Pero para proteger estas rafías hago una ostomía, en este caso una ostomía, ¿no? ¿Ya? De descarga, y esto queda desfuncionalizado, de tal manera que esto me va a dar tiempo a que estas lesiones cicatricen de forma adecuada y no me hagan perforaciones o fístulas. Los cuadros inflamatorios dentro del abdomen no solamente van a estar en relación con la distensión por el cuadro obstructivo, ¿no? Sino también por el edema que se produce a nivel de las paredes del intestino, ¿no? Y muchas veces uno puede resolver la obstrucción y sin embargo, al momento de cerrar la pared abdominal, no vamos a poder hacerlo con facilidad. En estos casos se está indicado usar la bolsa de Bogotá, que no es otra cosa que colocar una bolsa de polivinilo encima de las asas, ¿no? Para protegerlas y evitar la tensión dentro del abdomen, ¿no? Evitar o prevenir la hipertensión intraabdominal o el síndrome compartimental en los casos más severos. ¿Ya? La cirugía laparoscópica dentro del manejo de obstrucción intestinal tiene bastante limitación en cuanto a su uso, porque, como decíamos, para trabajar con cirugía laparoscópica tenemos que crear un espacio dentro del abdomen, ¿no es cierto? Tenemos que distender el abdomen, lo cual agravaría el cuadro de hipertensión intraabdominal en un paciente que ya de por sí tiene distendido el abdomen, ¿no? Esa es la bolsa de Bogotá, vean, ¿no? Vean cómo están distendidas las asas. Si yo cierro la pared en este paciente, lo que voy a hacer es aplastar las asas, ¿no es cierto? Y voy a comprometer la irrigación, no solamente del intestino, sino también voy a comprometer la irrigación de los órganos que están dentro del abdomen, ¿no? El riñón, las mismas asas, el diafragma no va a poder funcionar de forma adecuada, ¿no? Porque prácticamente lo estoy comprimiendo, ¿no? Esos riñones no van a tener buena irrigación, la vena cava va a estar atrapada, colapsada por la presión, de tal manera que no va a haber un adecuado retorno venoso, y todo esto va a ir en contra del estado hemodinámico del paciente, ¿no? Entonces, en lugar de mejorar al paciente, lo que voy a hacer es complicarlo. Y para evitar eso, usamos esta bolsa de Bogotá, que no es otra cosa, como le digo, una bolsa de material plástico estéril, eso sí, estéril, que se fija a los bordes de la herida, ¿no? A la incisión. Este paciente se queda así con su bolsa 24 o 48 horas hasta que el cuadro inflamatorio ceda y me permita en una posterior intervención cerrar adecuadamente la herida, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que ya hemos mencionado, ¿no? Algunas alternativas para disminuir los cuadros de adherencia, el uso de corticoides, antiinflamatorios, inhibidores del síntoma de colágeno, como hemos mencionado. Todo es un plan de estudio, no hay nada definitivo, no hay nada que demuestre que pueda disminuir la posibilidad de que se formen adherencias en un paciente postoperado. Veamos este caso: paciente de 40 años con antecedente de intervención quirúrgica, apendicitis aguda complicada hace 2 años, ingresa a emergencia, creo que es parecido al anterior, ¿no? Presenta náuseas, vómitos, dolor moderado, distensión abdominal, al examen, taquicardia, mucosas orales secas y ojos hundidos, timpanismo abdominal y signos de lucha. Señale la secuencia, acá no piden la causa sino la secuencia y el manejo correcto, ¿no es cierto? Entonces, paciente con antecedente de intervención quirúrgica, lo más probable es que esté haciendo un cuadro de adherencia, ¿no es cierto? Náuseas, vómitos, ya tiene un cuadro definido de una obstrucción intestinal por adherencia, lo más probable. Y al examen, taquicardia, mucosas orales secas, ya esto nos está hablando de un problema ya de mayor tiempo de evolución, ¿no es cierto? Un paciente que probablemente ya tenga compromiso del estado hemodinámico, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Tienen ahí 5 alternativas: hidratación, rehidrato, lógicamente, le pido radiografía simple de abdomen y observo. ¿Qué dicen? Está ya un paciente con compromiso hemodinámico, no puedo observarlo, ¿no? Estoy perdiendo tiempo ahí. Hidratación, radiografía simple de abdomen. La radiografía simple de abdomen me va a ayudar. Me va a ayudar a demostrar simplemente que tiene una obstrucción, ¿no es cierto? Está con un cuadro clínico, el antecedente de apendicectomía 2 años antes, ya tengo prácticamente el diagnóstico. Radiografía simple de abdomen, laparotomía, tomografía de abdomen, hidratación, laparotomía,
La tomografía nos ayudará, menos que la radiografía, creo, ¿no? Hidratación, ecografía, laparotomía, ¿por cuál se van? De todas las alternativas. B, ¿no es cierto? Es la más lógica, ¿no? Hidratación, radiografía simple para confirmar el diagnóstico y laparotomía para solucionar el problema, ¿cierto? Varón, 70 años, diagnóstico de bólvulo sigmoide. Ya tiene el diagnóstico, paciente de edad avanzada, mal estado tóxico, taquicárdico, con reacción peritoneal, un paciente totalmente tóxico, ¿no es cierto? Un mal estado general, paciente ya senil, con un bólvulo sigmoide. ¿Qué tipo de cirugía es más adecuada? ¿Colostomía? Que es un paciente, mira, un paciente de 70 años con volúmenes sigmoides en estado tóxico, ¿no? Entonces ahí lo importante es sacar el foco, ¿no es cierto? Pues yo le puedo hacer la colostomía y con eso voy a solucionar el cuadro obstructivo, ¿no es cierto? Pero va a quedar con un foco infeccioso adentro, ¿no es cierto? Entonces el paciente no le estoy solucionando el problema. ¿Ya? Entonces colostomía puede ser, pero es una respuesta parcial, ¿no? Resección más colostomía es la más lógica, ¿no es cierto? Secostomía más pexia no tiene nada que ver con el cuadro. Resección más anastomosis podría ser, ¿ya? Podría ser una resección más anastomosis, pero ¿cuál es el pero? Es un paciente, primero es un paciente de edad avanzada, ¿no? Con defensa ya venidas a menos, con un bólvulo sigmoide que ya tiene un cuadro tóxico, entonces ya tiene un comportamiento infeccioso ahí, ¿no? Yo puedo arriesgarme a hacerle la anastomosis primaria, pero lo más probable es que esta anastomosis se abra, ¿no es cierto? Entonces lo más recomendable en una emergencia, paciente en este estado, es hacerlo menos, hacer la cirugía más corta, pero que sea efectiva, ¿no? Que sería resecar el segmento que está comprometido y abocar el colon, ¿no es cierto? Para resolver no hacerle anastomosis primaria, ¿no? Entonces la respuesta sería resección más colostomía, ¿no es cierto? Tratamiento quirúrgico recomendable en bólvulos sigmoides complicado, ¿cuál es? Lo mismo, estamos mencionando, ¿no? Pero si le dijeran solamente bólvulos sigmoides, en esos casos sí yo le podría hacer una resección y una anastomosis primaria, porque no está complicado. Siempre tengan en cuenta el enunciado, ¿no? En este caso le está en bólvulos sigmoides complicado, o sea, un paciente ya con compromiso de la circulación y probablemente séptico, ¿no es cierto? Entonces en este caso, como decíamos, la cirugía más breve, pero que sea efectiva, ¿no? ¿Cuál sería sonda rectal dirigida de enema? Esto no está indicado porque es un complicado, no puedo perforar. Plicatura de sigmoides, tampoco, y está complicado, voy a perforar el sigmoide. Devolvulación, hemos dicho que no se hace devolvulación cuando hay compromiso vascular, ¿no es cierto? Resección y colostomía tipo Harman, transversostomía, la D es la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la colostomía tipo Harman? Hay varios tipos de colostomía, ¿no es cierto? La de Harman simplemente significa abocar el segmento o el cabo proximal, ¿no es cierto? La parte más cercana a la boca, para que por ahí pueda evacuar el paciente. Y el segmento distal, simplemente cerrarlo y se deja enterrado dentro de la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Entonces ese segmento, la parte distal ya del tubo digestivo, va a quedar desfuncionalizado, no va a funcionar, el paciente no va a hacer deposiciones, ¿no es cierto? Y todas sus evacuaciones las va a realizar a través del ostoma, ¿no es cierto? ¿Qué puede ser? Puede ser el colon derecho, el colon izquierdo o el transverso, dependiendo del nivel de la obstrucción o de lo que nosotros querramos, ¿no? ¿Ya? En este caso, resección y colostomía tipo Harman. Varón, 30 años, tiempo de enfermedad 3 días, bólvulos sigmoides, ¿no es cierto? Es un paciente joven, a diferencia del paciente anterior, ¿no es cierto? Con compromiso vascular, o sea, ya es complicado, ¿no es cierto? El tratamiento quirúrgico realizado fue resección del segmento necrosado de colostomía tipo Harman, que consiste en justo lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cuál es la esterilización? La boca distal y cierre del muñón proximal. No, es al revés, ¿no es cierto? Esterilización de la boca proximal y cierre del distal. ¿Qué pasa si le cerramos el muñón proximal y dejamos abierta la boca distal? No va a tener por dónde hacer deposiciones, ¿no es cierto? Lógico. Entonces, definitivamente la respuesta sería la alternativa B, ¿no es cierto? Exteriorización de la boca proximal y distal también es otro tipo de colostomía, pero no es a los Harman, ¿ya? Este tipo de colostomía, que también se puede hacer, ¿no? Lógicamente va a llevar más tiempo, es una colostomía en doble cañón de escopeta, o también llamada alomiculix, ¿no? En este caso se abocan los dos cabos, tanto el proximal como el distal, se sacan hacia afuera,
¿no es cierto? ¿Ya? Pero no es recomendable en estos pacientes que están sépticos porque abocar los dos cabos va a llevar más tiempo, ¿no? Es más fácil abocar un solo cabo y el otro dejarlo enterrado en la cavidad abdominal, que es el Hartmann, ¿no? Anastomosis y colonostomía de desagüe transverso no está indicado, ¿no es cierto? Y colonostomía en doble cañón es la misma que hemos mencionado anteriormente. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Pregunta, la respuesta es la alternativa B, ¿no es cierto? Esto para prevención de herencia ya hemos mencionado, no hay nada definitivo, son todos ensayos, ¿no? Igual, así que no. Y cáncer de colon izquierdo, esto sí merece una mención especial porque es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en pacientes de edad avanzada, ¿ya? ¿Cuál es la característica del CA de colon izquierdo? Que generalmente este tipo de neoplasias va acompañado de alteraciones en el ritmo evacuatorio. Pacientes que hacen cuadros diarreicos y después de un tiempo hacen cuadros obstructivos y así van alternando, ¿no es cierto? ¿Ya? A diferencia de las neoplasias del colon derecho, que son más anemizantes, ¿no? Tienen mayor tendencia al sangrado, ¿no? Los del colon izquierdo tienen más frecuencia o más tendencia a hacer cuadros obstructivos, ¿ya? Entonces, un paciente con un cuadro de obstrucción intestinal a nivel del colon izquierdo, ¿no? Por una neoplasia, ¿cuál será la conducta más adecuada? ¿No? En realidad hay dos alternativas. Una es simplemente hacer el abocamiento, hacer una colostomía de descarga, ¿no? Y dejar el tumor para una segunda instancia, porque en este caso no hay un asa cerrada, un segmento que esté con sufrimiento vascular, simplemente es el tumor, ¿no? Y la otra es, en un solo tiempo, hacer la resección del tumor y hacer la colostomía respectiva, ¿no es cierto? ¿Ya? Dependiendo del estado del paciente, lógicamente me daré más tiempo en resecar todo el tumor, pero si es un paciente que está tóxico, séptico, en muy mal estado general, lo único que haré será descomprimir el abdomen mediante una colostomía, ¿ya? Varón, 60 años, antecedente de trastorno del hábito intestinal, ingresa por distensión abdominal, náuseas y vómitos de tipo entérico de cerca, ¿no? La radiología abdominal en posición de pie, abundantes imágenes hidroaéreas en arcos de bóveda, típicos de intestino delgado, ¿no es cierto? Con extrema dilatación, la presencia de austras nos habla ya de colon, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea que hay de los dos, asas delgadas, asas gruesas. Pero las asas gruesas en colon derecho y el transverso, sin evidencia de colon descendente ni recto. ¿Cuál de los propuestos será diagnóstico y en caso de confirmarse el tratamiento más correcto? Bueno, esto nos está hablando de un cuadro obstructivo a nivel del colon izquierdo, ¿no es cierto? Paciente de 60 años con alteraciones alteraciones del ritmo evacuatorio, lo más probable que sea una neoplasia, ¿no es cierto? De ese lado. Entonces, perforación de divertículo sigmoideo con absceso paracólico no es un cuadro inflamatorio típico, ¿no? Por lo tanto, descartamos esta posibilidad. Destrucción intestinal por bridas podría ser, pero no nos hablan de antecedentes quirúrgicos. Neoplasia del ángulo colohepático, resección segmentaria y anastomosis colocólica. Está hablando de ángulo hepático, ¿no? Y en la radiografía lo que encontramos es dilatación del transverso. Si fuese una obstrucción a nivel del ángulo hepático, no tendría por qué haber dilatación del transverso, no estaría colapsado en lugar de estar dilatado. Carcinoma de ángulo coloesplénico. Eso sí podría ser, ¿no? Eso me lleva a una obstrucción retrógrada, una dilatación retrógrada, perdón, del transverso y todo el colon derecho y las asas intestinales delgadas, ¿no es cierto? Y la alternativa para corregir esto, colectomía subtotal y anastomosis ileocólica, ¿no? Sacar todo el colon comprometido y hacerle la anastomosis ileocólica en este caso. Carcinoma del ángulo coloesplénico, hemos dicho que puede ser una posibilidad diagnóstica, pero el tratamiento, una cecostomía de descarga, ¿podría ser? Puede ser, ¿no? Pero le estoy dejando el tumor, porque acá estoy haciendo una descarga proximal a la zona de la tumoración, o sea, ese paciente va a poder evacuar a nivel de esa cecostomía. Sin embargo, le estoy dejando el tumor y teniendo otra alternativa que me habla de una colectomía, la respuesta sería la alternativa D, ¿no es cierto?